y Mateo 26:75. Amén. Cuando hayan encontrado, pueden indicarlo con un amén. Dice la palabra del Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Ese es el pasaje de Salmo 51:2. Ahora vamos a leer Mateo 26:75. Y vamos a meditar acerca de este tema que, después de hablar un poco de la fe, vamos a hablar de esa fe que produce arrepentimiento. Y en ese orden de ideas hay una experiencia registrada allí en la historia sagrada. Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Gloria a Dios. Hemos cantado, hemos orado. Pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. El verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos aquí ya nos arrepentimos? Amén, gloria al Señor. Qué bendición. Y hay arrepentimientos diversos. Hay a veces más remordimiento que verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que siente remordimiento y empieza a cavilar en lo que siente del dolor de su conciencia, pero no pasa de ahí. Pero cuando alguien se arrepiente de corazón, ese arrepentimiento produce un resultado. Y ese resultado genuino se llama cambio o transformación, o no volver a cometer la misma falta. Por eso la Biblia no solamente habla del arrepentimiento, sino de la conversión. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados. Y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, el verdadero arrepentimiento de un justo no se trata de hechos o de obras aisladas, sino de todo el ser, de toda su vida, su corazón, su mente. Amén. De toda la vida, un fruto digno de arrepentimiento es un cambio de vida. Amén. Y ahí tenemos una fotico. Y quiero que reflexione por un momento. La primera vez que usted pasó a un altar para que alguien en la autoridad del nombre de Jesús impusiera las manos y usted empezara un nuevo proceso y una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos recordamos ese momento? A ver, alce la manito los que estamos aquí. ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿Cierto? Hay algunos que están como mirando cuándo fue que yo pasé a ese altar y me entregué al Señor y me arrepentí de corazón. Mira, yo recuerdo aquí una clase de adolescentes. Incluso habían preguntas y estaba la hermana Melissa, la hermana Michelle y, y Juancho. Le digo que de cariño Juancho. Yo recuerdo que en esa sencilla clase Dios se glorificó y en medio de la clase y de la oración, esos preadolescentes estaban derramando lágrimas, reconociendo su necesidad de Dios. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor y fue un culto de damas dorcas. No necesariamente era un culto de evangelismo, ni un culto de oración, ni un culto de jóvenes, ni un culto de niños. Era un muchachito que iba cumpliendo los 12 años. La palabra del Señor movió mi alma y ese día sentí que ese sermón era un asunto personal entre Dios y yo. No prejuzgué la palabra por causa del pastor que me ministraba, sino que dije, este es el propósito de Dios. Y ese día, mientras él iba concluyendo el mensaje, yo pasé al altar y hicieron conmigo también lo que está en la foto. Pasé al altar y ese hombre de Dios lleno de gracia impuso sus manos sobre mí en el nombre de Jesús. Y ese día empezó un nuevo proceso en mi vida. Yo recuerdo que ese mismo día que tuve el deseo de ir a culto sin que nadie me mandara, sino por la misma necesidad que tenía,
Entonces me encerré en mi cuarto, en mi alojamiento, en ese internado, dejando a mis compañeros por fuera, y clamé a Dios como nunca lo había hecho. Y ese mismo día en el culto Dios tocó conmigo, me arrepentí, le entregué mi vida al Señor, y de ahí en adelante el propósito de una nueva criatura. Digamos todo gloria a Dios. La regeneración es el fruto que necesariamente produce el Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, lo que a usted le convenció para arrepentirse fue el sentir de Dios por el Espíritu Santo. Dígale. Si está lejos, dígale allá donde está lejos. Lo que a usted y a mí nos movió para arrepentirnos fue un sentir del Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Sí o no? Porque es la palabra de Dios lo que convence. Es la palabra de Dios lo que nos enseña. Es la palabra de Dios la que redarguye nuestra conciencia y nos hace dar un fruto para la gloria de Dios. De manera que lo que antes hacíamos en el pecado, ahora no lo hacemos porque vivimos en el Espíritu para la gloria de Dios. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Alguien que sabe y tiene claro que ha sido llamado para vivir en el Espíritu. Yo le invito a que le dé un aplauso fuerte al Rey de la Gloria en esta noche en el nombre de Jesús. Porque a eso fuimos llamados. A eso fuimos convocados, a eso fuimos traídos. No estamos aquí ni por casualidad, ni por llenar un lugar solamente. Estamos aquí porque un día tomamos la decisión de seguir a Cristo y de no vivir más según la carne, sino que ahora podamos vivir estos días de la carne para agradar a aquel que se entregó en el Calvario por nosotros. Digamos gloria a Dios. Entonces, el habernos convertido, que es el resultado genuino de ese arrepentimiento, es decir, se arrepintió porque decidió, pero se convirtió porque tiene una nueva identidad y una nueva forma de vida, ya no según el mundo, sino según Cristo. Eso es vivir el evangelio. Y una de las doctrinas más importantes en la Biblia es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Por eso fue lo primero que el Señor Jesús vino a predicar. Después que Juan fue encarcelado, Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciéndole a la gente: arrepentíos y convertíos. Y más allá de ese llamado de arrepentirse y de convertirse, les dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que sin creer en el evangelio, sin desarrollar fe pura en esa buena nueva que vino del cielo, es imposible que alguien se arrepienta. El que se arrepiente es porque cree de dónde viene el mensaje y quién envió el mensaje. Este mensaje glorioso llamado evangelio, que buena nueva de Dios para salvación, es la misma inspiración de Dios, es el mismo propósito de Dios. Nos arrepentimos porque nos convencimos que la palabra no provenía solo del predicador, sino que ese hombre o esa mujer en determinado momento hablaron llenos de la unción de Dios y con autoridad, y reconocimos nuestra falta, reconocimos nuestro error y pasamos al altar y le dijimos al Señor: Señor, ya no vivo yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Digamos gloria a Dios. Vivir el evangelio puro es un proceso de arrepentimiento. El que tomó esa decisión de corazón disfruta de la obra de la regeneración, que es el poder del Espíritu Santo transformando, moldeando, puliendo esa vida. Gloria a Dios. Qué bueno que usted y yo podamos decir en algún momento, o dijimos cuando nos arrepentimos, pero quizá hay alguien en el medio que no se ha arrepentido o que no ha podido vivir bien esa palabra en su vida práctica, y poder decirle al Señor: Señor, lávame más y más de mi maldad.
Amén. Alguien dirá, pero hermano, yo me arrepentí hace 22 años. ¿Cómo le voy a decir hoy al Señor que me lave más y más de mi maldad? De seguro que si usted no tiene pecado, no necesita esa palabra. Pero si usted reconoce en su alma que tiene pecado, se le hace necesario una vez más decirle al Señor, que es nuestro abogado y nuestro purificador: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que es necesaria la limpieza del pecado? Porque eso fue lo que creó enemistad entre Dios y el hombre. Nos arrepentimos precisamente para aislar de nosotros el pecado, pero no podemos pretender seguir en lo mismo. Si nos arrepentimos y nos convertimos en Cristo, es para estar dispuestos en una nueva vida. Mire lo que le pasó a Pedro, y ya había cumplido casi 3 años de andar con Jesús, de ver los milagros de Jesús, de ver cómo multiplicó los panes y los peces, de ver cómo sanaba tantos enfermos, de ver cómo más allá de liberar al endemoniado gadareno, hizo muchos más milagros de liberación sobre mucha gente. Y Pedro durante todo ese tiempo estuvo con Jesús, vio la gloria de Dios y encontró la plenitud manifestada en todo lo que acompañó a Jesús. Pero aunque ya lleva todo ese tiempo, como que parece que este hombre todavía no se había arrepentido de corazón, todavía no se había convertido. ¿Sabe cuál es la prueba de que aunque ese hombre llevaba casi 3 años con Cristo, no se había convertido? ¿Sabe cuál es la prueba? Porque todavía las armas de su milicia eran físicas, no eran espirituales. Tanto así que ya lleva un tiempo para decir se va a graduar en la escuela de Jesús. Es un discípulo que ha acompañado todo el tiempo a Jesús, pero el día de la adversidad y de la persecución sacó su espada, pero no sacó la espada de la palabra, sacó la espada física para quitarle la cabeza a un hombre. Cuando alguien dice que se arrepintió, pero de verdad no se ha convertido, todavía lucha esta guerra con sus propias armas físicas, cuando esta guerra para vivir por fe es un asunto espiritual. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Esto es una guerra espiritual. Vivir el arrepentimiento, vivir la conversión de verdad, va más allá de lo que hizo Pedro. Pedro ya le había confesado al Señor: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra? Él tenía claro eso, que la palabra era la seguridad. Pero no le era suficiente esa confesión. Porque cuando empezó la parte difícil de la persecución, le dicen: Pedro, había una mujer que lo identificó y dice: ese también es discípulo. Y él empezó a negar y a decir: no, yo no soy discípulo. Y ella le dice: sí, eres discípulo, porque hablas como él, hablas como ellos. El que es de verdad discípulo habla diferente, se comporta diferente, se viste diferente y se le nota en el rostro algo diferente. Tanto que aunque Pedro estaba diciendo: no conozco a Jesús, la gente sabía que ese era un discípulo. Y aún así, aunque este varón, que a veces era Pedro y a veces Simón, después predico ese mensaje, en ese momento está arrepentido, pero por miedo. Quiero que me entienda la causa de por qué la gente se arrepiente. Vea, hay gente que se arrepiente de no haber estado en un culto, y hay gente que se arrepiente si de pronto va a un culto. ¿Se me entiende? Hay gente que llega al culto y se arrepiente para vivirle a Cristo, pero hay gente que vino al culto y se arrepintió de haber venido. En medio de tantas cosas que pasan. Ya, yo recuerdo una ocasión, una señora vino, estábamos en culto, no estábamos aquí, sino en el primer piso, y ella llegó y recibió una obra social y participó del culto, pero el mensaje ese día fue puntual en contra de la idolatría según la Biblia. Pero ella quería más su bienestar económico y físico que la verdadera seguridad de su alma.
Y aunque físicamente se llevó un bien, espiritualmente se llevó una verdad que hasta ahora no ha querido aceptar. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, ¿de qué realmente se arrepiente la gente? Digamos, hay poder en Jesús. Pero cuando usted y yo venimos de corazón al culto, venimos a renovar nuestra vida espiritual, ¿sí o no? Venimos a decirle al Señor que si en algo hemos fallado, que queremos salir del culto vivificados, purificados y en un ambiente espiritual precioso. A eso venimos al culto también. Porque quizá alguien dice, no quiero ir al culto porque me siento mal, pero en el culto uno viene para fortalecerse en Dios y salir bien. Amén. Cuando uno siente que algo se torna difícil, uno dice, no voy al culto porque estoy en un momento difícil. Para mí, créame, y para muchos, el momento difícil es la causa por la que uno dice, ahora es que me voy para culto. Ahora es que me voy a meter en Dios porque tengo cosas que crecer, cosas que mejorar. Dios va a poner su mano en mi proceso y va a hacer de mí algo especial. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesucristo. No estamos en culto por casualidad. Estamos aquí porque Él nos trajo para perfeccionarnos en su proceso perfecto. Alabanzas al Rey de la Gloria. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Si está seguro que no tiene pecado, no necesita eso. Pero si sabe que ha pecado, qué bueno que postrados y humillamos le digamos al Señor, Señor, purifícanos, lávanos, regenéranos, perfeccióname cada día más, más, más. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los ejemplos que hemos visto en estos pasajes bíblicos son puntualmente el de David y el de Pedro. David está arrepentido de su error, de su falta, de su situación. Y entonces se está pidiéndole al Señor una oportunidad para vivir santo. Pero Pedro, en el mismo versículo se ven dos formas de arrepentimiento. La primera, en ese momento que se sintió perseguido, estaba arrepentido de haber conocido a Jesús porque pensó que también le iban a quitar la vida a él. ¿Sí me está entendiendo los tipos de arrepentimientos? Porque si Pedro por miedo no se hubiera arrepentido de haber conocido a Jesús, no lo estaba negando. Hay gente que dicen ser del Señor, pero con sus hechos o actitudes o palabras en algún momento difícil terminan negando a Jesús, como si se estuviesen arrepintiendo de la decisión que con Cristo ya han tomado. Pero vamos a la otra parte de la vida de Pedro. Y dice que cuando estas situaciones acontecieron, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces ahora viene la otra etapa del arrepentimiento verdadero de Pedro. Y dice que se fue afuera y lloró amargamente. Qué bueno es cuando alguien, reconociendo su pecado, llora amargamente delante de la presencia de Dios. Amén. Alguien podría decir, pero Pedro era un discípulo y ahora está negando al Señor, pero ahora está arrepentido de haberlo negado y no quiere volver a cometer tan terrible falta, y aunque está fuera y se siente quizá decepcionado de él mismo, no se quedó con ese solo sentimiento, se puso a llorar amargamente. Vea, por eso fue, póngame cuidado aquí, por eso fue que ese hombre alcanzó misericordia, porque aunque negó, arrepentido lloró con amargura. Y si algo Dios valora en alguien, es un corazón contrito y humillado. Y así estaba Pedro llorando con amargura, contrito y humillado. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará jamás. Digamos gloria a Dios. Así que Pedro encontró la respuesta, porque el arrepentimiento en esta oportunidad fue de corazón. Tanto aprendió a amar tanto al Señor
que estuvo dispuesto unos años después a morir y murió por causa de Jesús y no lo negó. Bendito el Señor. Pero quizá hay alguno por ahí conectadito o bueno, donde sea que estemos ahora, que está diciendo, oiga, por alguna causa me pude parecer a Pedro. Llevo tanto tiempo caminando con Jesús, pero con algún hecho o alguna acción lo negué. Pero qué bueno que si lo reconocemos, tomemos a tiempo la decisión que también tomó Pedro. Postrarnos a los pies de Jesús con un espíritu contrito y humillado, sabiendo que de esa forma el Señor nunca nos va a despreciar y alcanzaremos de parte de Él ese refrigerio para nuestra alma. Ahora le hago otra pregunta porque aquí hay hermanos. ¿Cuántos se sintieron contentos, felices después de la experiencia del arrepentimiento? Alcen la mano. Amén. Hay un hermano que se me quedó por ahí en el, me quedó en el sueño. Digamos gloria a Dios. Cierto, es bonito. Yo recuerdo que cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo me paré de ese altar y yo me sentía como que flotaba. Yo me sentía livianito y una paz que embargaba mi alma que hasta hoy nos rodea. Porque esa decisión y ese encuentro con Dios produce paz en el alma. Hay gente que no tiene paz ni para dormir. Hay gente que no tiene sosiego y es porque siente en su conciencia que está endeudado. Quizás su deuda no solo es social, sino que tiene una deuda espiritual delante de Dios. Pero si hacemos lo que hizo Pedro y nos postramos ante el Señor, nos levantaremos en victoria y tendremos un gozo precioso. El que se arrepiente de corazón disfruta de su decisión porque sabe que a partir de ese momento que ha pactado con Dios, no está solo, no está sola. Tiene la garantía, tiene la seguridad que ese Dios al que le entregó su vida le va a bendecir, le va a acompañar, le va a guardar y le va a hacer momento de refugio y de victoria. ¿Cuántos tenemos claro eso después de habernos arrepentido? Por eso nos entregamos al Señor. Digamos gloria a Dios. Vamos aquí rapidito a mirar otra nota que tengo aquí interesante. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Vamos a definir algunas cositas del arrepentimiento porque es bonito. Vea, si aquí ya hemos arrepentido, pero quizá hay alguien que recordando este tema perdona al Señor. Y quizá hay alguien, pero hoy puede tomar la decisión de ir al Señor y empezar un nuevo proceso. Aquí con los hermanos que hemos podido escuchar y seguro en las manos del Señor después de haber tomado la llave del reino. Amén. Gloria a Dios. Las promesas para los arrepentidos, que las respuestas del Señor se cerraron para mí. Porque el que se arrepiente tiene promesa. Si nos arrepentimos de corazón, tenemos Jesús. Segunda de Crónicas, sí, arrepentirse de corazón, convertirse, cambiar, el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro. Central del arrepentimiento, se entregó al Señor y pecaminoso y buscar en mi rostro las promesas. Primera promesa, que de verdad vive un buen arrepentimiento. Dios le escucha, Dios le está oyendo. Oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, pero el temor a la verdad de la palabra y cuando vivimos en ese proceso puro de conversión, Todopoderoso nos está escuchando. Diga gloria a Dios. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y si en algún momento ha pecado, sabía, pero la Biblia dice, el que anda en el camino de Chando sigue peleando. Y para algunos esa guerra ha sido una vez que el Todopoderoso nos ayudó a vencer. ¿Sí o no? Entonces, otro punto. Y dice, y sanaré su tierra. Qué bendición se dio. ¿A quién le entregó la vida? Que también gozará de la sanidad y sanaré su tierra. No solo su tierra, somos polvo, pero el Señor de pureza por habernos, digamos gloria a Dios. El tiempo 9 del capítulo 30 declara la palabra, porque vuestros hermanos y vuestros de los, gloria al Señor Jesús, a esta tierra. Es de con Dios a reconciliarse, de corazón, juntarse. Es un pueblo con promesa. Vemos de corazón al Señor. Dice uno de menos del hombre son conforme a Dios y tiene concordancia con lo que dice esta porción. Si Israel se volvía a Dios, Dios a su tierra preciosa. Digamos gloria a Dios.
esperando una nueva tierra aquí según cuyo arquitecto y construcción para entrar a Canaán, cuanto más nosotros, porque esperamos una ciudadanía celestial. Se está predicando esta noche. Yo le invito en esta noche al Rey de la Gloria que nos dio el evangelio. Yo le invito a que le dé una palabra con su corazón, porque tenemos la vida, se están perdiendo, pueblo privilegiado por Dios, mesa del Señor por habernos arrepentido. Él hace esa para los arrepentidos, seguridad del de Jeremías 3:11 y 12, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Misericordia. Y otra porción de la Biblia dice, ya hubiésemos sido concordia, nos perdona nuestros pecados. Estas palabras hacia el norte, ve, hay gente que no se ha podido arrepentir bien. Y es que no aceptos, llega hasta la rebeldía en mansedumbre y humildad. Y que hoy son tremendos cristianos, tremendo, no hay nada imposible. Y gente que era terrible, reto. Pablo, que antes era Saulo de Tarso, era lo correcto y juraba por eso. Dice que era un rebelde perseguidor, se controla a los gentiles. Dios transforma promesas, sino que después de esa nueva identidad, que así como Dios le habla a Israel que se vuélvete hoy de corazón, tendrás vida. Ezequiel 18:21 se convierte de su transgresión y anda en el derecho y en la justicia. Y nace una referencia, así ha dicho el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Entonces, si alguien se vuelve a Dios, para él o para ella. Pero si no hay una decisión, tampoco va a gozar de todos los favores y la riqueza de predicarlo. El que se arrepiente tiene la promesa de la promesa de recibir el don del Espíritu Santo, a lo que la Biblia dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que dice que es promesa para sus hijos y para todos los que estén lejos, los que vienen después de ellos. Así que el arrepentimiento es una decisión. ¿Cuántos decimos Jesús? Quiero retomar una expresión de los significados del arrepentimiento. Regálame un instante, quiero que lo tenga presente, consagrado para Dios y esté seguro de la corona. Pero si tiene causas por las que sabe ahora que debe arrepentirse, no rehúse hacerlo, hágalo, porque quizá hoy sea la última oportunidad que tiene para ponerse a paz con Dios. ¿Sí o no? Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso voy a tomarme este espacio para recordar unas definiciones puntuales del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, de un término que significa ser tranquilizado o confortado, y con el alma atribulada, precisamente cuando estamos rodeados por Dios. Hay gente que necesita términos usados, son muy comunes, siempre se refieren a enmendar sus errores debido a que es una palabra compuesta. Entonces, más allá de leer los términos originales del griego o del hebreo, a mirar otro significado de mayor, es el cambio de mente, el cambio de su corazón. Su vida pacta con el Señor, no vuelve, y si en algo está fallando, tiene tiempo de lo. Ese arrepentimiento indica conforme a Cristo, indica una vida nueva, un cambio radical, la santidad de Dios, y que Dios dice es reconocer nuestra pequeñez. En nombre de Jesús, arrepentirnos es sido o hemos hecho antes. Parte de nosotros ese estado de cura de la fe que produce arrepentimiento. Una fuimos conquistados, pero no en el contristar según Dios para salvación. Es momento de dolor y de tristeza en el alma, pero para poder, y que nos diera la dicha de poder ser esa decisión, entregarle nuestra vida a Jesús maravilloso como nuestro único. Pero alguien sabe que necesita renovar, enfocada en otras cosas que en el evangelio verdadero. Momentos vitales de vivir el evangelio es miento. Si usted se arrepintió, siga viviendo esa necesidad de arrepentirse por algo. Hoy tiene Dios sus brazos abiertos, sus promesas. Solamente recibe proceso a partir de hoy. Quizá alguien aislado del Señor por tanto tiempo, eso, y estar otra vez en el camino de la perfección. Tenemos. Estemos de pie, iglesia, y vamos esta noche por el Espíritu. Porque que hay gente que dice que se arrepintió, ya no vivimos según la carne, ahora vivimos. Ese remedio se llama Jesús aquí. Dios, a partir de este momento, téngalo en este salón, el momento decisivo que le entrega. Y algunos todavía se están persiguiendo al Señor. Señor, perdona mi culpa, perdona mi error, me son ahora y aseguro mis promesas. Y porque hoy establezco la de esas calles de oro, de esa esencia del Señor. Imagínense qué tal alguien. Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta y subir. El último mensaje que escucháramos y alguien dijera, uy, tengo que regir de escribirme, de dar evangelio. Inicia con el arrepentimiento, y como estamos perfeccionando, soberano Dios maravilloso, te damos gracias. Recordar la palabra, por poder recordar lo que tú has legado para nuevo propósito por fe. Que nosotros hoy estemos hace unos años en nuestra vida, eso de fe. Quizá alguien se está reconciliando y de su corazón, mientras ahora camino, he tenido errores, he
tenido dificultad ahora de estar en tu presencia. Señor, perdona mi culpa. Yo no lo sé, pero Dios, a purificarte, a regenerarte, a bendecir. Dios no cuenta tus errores. A veces la gente juzga. Dios, tomes decisiones a tiempo. Palabra es misericordia. Tu palabra es soportar. Esta bendición esta noche es para gloria, y que sin arrepentimiento seguros de esa corona incorruptible de gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, para seguir creciendo en tu voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hemos estado promoviendo también este evento, y quiero que sea un propósito para toda la iglesia de corazón. Así que iniciamos a promoverlo toda esta semana. Póngase a orar en su madrugada. Cuando usted se levanta, dígale: Señor, bendice mi vida, pero también voy a orar por esa vigilia, porque va a ser una vigilia de bendición. Amén. Nuestra primer vigilia del 2022 con este nuevo lema, como dice la escritura. Nuestro propósito en esas vigilias sigue siendo expansión y avivamiento, y tenemos un predicador invitado. Amén. Bueno, por ahí les adelanto un pedacito. Va a estar nuestro hermano Adán Malpica, administrador de zona, por la gracia del Señor, con nosotros celebrando esta preciosa fiesta. Amén. ¿Y por qué lo estamos haciendo en ese lugar? Porque se ha convertido en un lugar bonito para encontrarnos en unidad con la iglesia, con los amigos, con los del campo, con los que de pronto no muchas veces pueden venir a este lugar. Entonces, los del pueblo nos vamos a untarnos un poquito más de misiones con la gente del campo, y los del campo ahí nos amontonamos y estamos en unidad en el Espíritu Santo en nuestra vigilia. Amén. Así que estemos listos para siempre con nuestro Dios, y pidámosle al Señor que esta vigilia sea una tremenda bendición. Vamos a orar y así nos despedimos. Que Dios nos guíe de regreso a nuestros hogares, y que Dios sea también obrando con todos aquellos que tuvieron la oportunidad de algún modo de unirse a través de las redes. Que el Señor sea obrando con esa palabra en cada corazón. Dios puede estar haciendo un milagro ahora, y estoy seguro de eso, porque esa palabra no vuelve vacía. Vea, yo he tenido experiencias con el Señor. Yo le entregué mi vida cuando tenía 11 años, pero aún en este tiempo he tenido espacios donde digo que decirle: Señor, Señor, estoy otra vez haciendo mi plenitud en tu presencia, perfeccionando mi proceso. Y Dios hace maravillas cuando uno es sincero y entrega todo delante de Él. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias te damos, amado Rey de Reyes, Señor de Señores, por la bendición de este culto, por esta enseñanza, este mensaje, por los hermanos que han venido a este lugar de culto en este día. Señor, por quienes han estado conectados. Dios mío, seguimos pregonando, predicando, trabajando, que en ti, oh Rey de Reyes, somos más que vencedores. Bendice la iglesia y permítenos estar celebrando en tu nombre. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Amado pueblo de fe, Dios le bendiga. Quiero invitar a la hermana Andreita que nos reciba la ofrenda de los santos en este culto correspondiente a alabanza y jóvenes. Vamos a ofrendar y recordar, los domingos seguimos con nuestra visión guerrero de oración. Yo sé que alguno por ahí está enfrentando una guerra. Vamos a estar orando desde muy temprano a las 7 de la mañana. Este lugar está dispuesto para los que vienen a estar en ayuno y en oración. Vamos a estar en la escuela dominical con toda el alma, y en la tarde entonces tendremos también un programita especial por ahí con una familia, y si se nos da la opción, entonces anunciaremos alguna novedad. Abrazos para todos y bendiciones en el admirable nombre del Señor Jesús. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria.